La memoria funciona de acuerdo a nuestros órganos de los sentidos, de la visión, del gusto, del tacto, del oído, del olfato. Estos son los órganos de los sentidos. Pero ¿qué ocurre? Antes de rendir, los muchachos están acostumbrados a pasar la noche sin dormir y tomando café y quizás una bebida psicoestimulante. Bueno, todo eso les tengo la noticia que no sirve para nada. Hay que dormir para que el cerebro pueda consolidar en la memoria los distintos aspectos que hemos estudiado. Entonces no hay que ir a rendir en estas condiciones. Entonces, tenemos las distintas sensaciones que percibimos a través de nuestros órganos de los sentidos. Si seguimos la flechita azul, vamos a ver que está el aprendizaje. E irá la memoria inmediata, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo que se relaciona con las emociones. Y allí entonces tenemos la memoria a largo plazo. En esa memoria a largo plazo nosotros tenemos la percepción que nosotros somos los héroes. Entonces, donde más de una vez hemos construido nuestra propia fábula. Alguien que estuvo presente con nosotros dice, sí, ocurrió tal cosa, pero no como lo dices, fue diferente. Y a veces en la medida que más repetimos una historia, la vamos cambiando. Entonces la memoria a corto plazo se caracteriza por una primera etapa que es codificar, captar, una segunda etapa que es el almacenamiento, o sea, cómo guardamos la memoria, y una tercera etapa, cómo evocamos el conocimiento y lo recuperamos. Entonces, todo esto se produce en la consolidación del concepto que estamos estudiando. Ahora, esa consolidación sucede cuando dormimos. Por lo tanto, es muy importante dormir para poder consolidar los conceptos que hemos estudiado. Entonces, si dormimos, seguramente vamos a tener mejores ideas y más frescos conceptos en nuestra cabeza. Entonces, tenemos la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. En cuanto a la memoria de largo plazo, se divide en explícita e implícita. La explícita se relaciona con la memoria semántica, conceptual, de la cosa en sí misma, o sea, lo que es el concepto de taza, de huevo, el concepto de mesa, de heladera. Y la memoria episódica es relatar algo, por ejemplo, hoy cuando crucé la calle hacía mucho calor. Mientras que la memoria implícita sería, me tiran al agua y yo empiezo a asociar los estímulos y me doy cuenta que tengo que nadar. Y por otro lado, la otra memoria de procedimientos, me subo a una bicicleta y alguna vez aprendí a andar en bicicleta y salgo andando en bicicleta sin necesidad de que esté pensando cómo era que hacía para andar en bicicleta. Entonces, memoria de largo plazo, implícita, procedimental. Por otro lado, tenemos el hipocampo, una pieza re importante para la memoria, para el control de la respuesta humana, y también contiene células GPS. Pero en cuanto a la memoria, el tema más importante es el depósito temporal de la memoria a largo plazo. Memoria declarativa o explícita. Es memoria semántica de hechos, la corteza temporal lateral y anterior y la corteza prefrontal son los lugares donde se aloja esta memoria declarativa explícita semántica. En cuanto a la memoria declarativa explícita episódica, se ubica en el hipocampo lóbulo temporal medial. Entonces hipocampo y lóbulo temporal medial, o sea, en la otra cara del cerebro. En cuanto a los procedimientos, se ubica entonces esta memoria en el estriado, el cerebelo y en la corteza motora. El aprendizaje asociativo se ubica en la amígdala, en el cerebelo. Entonces, acá tenemos herramientas como las mnemotecnias, mapas conceptuales, también hay otro método que es la casa o el castillo, diríamos hoy, el shopping. Entonces así, por ejemplo, en mnemotecnias inventamos una palabra, como ser, por ejemplo, asociaibi traba, o hipoeva, o pafomei, y simplemente estamos diciendo que la memoria funciona a través de mecanismos de asociación,
de mecanismos vinculados a la imaginación, a la visualización y al trabajo. Es decir, tenemos que asociar, imaginar, visualizar, pero sobre todo hay que trabajar, porque esto no sucede de arriba, sino más. Y por ejemplo, tenemos el concepto hipoeva, que es de abdomen agudo inflamatorio, perforativo, oclusivo, hemorrágico, vascular. En el caso de tumor de tiroides, la palabra a recordar es PAFOMEI, carcinoma papilar, folicular, medular e indiferenciado. Entonces eso es en cuanto a mnemotecnias. Después existen mapas conceptuales. Por ejemplo, el metabolismo de los fosfolípidos de membrana, el ácido araquidónico, y del ácido araquidónico la vía de la lipooxigenasa y de la ciclooxigenasa. Si nos fijamos, se forma la palabra loco, lipooxigenasa, y después ciclo, la C, oxigenasa, la O. Y así seguimos con el mapa de la fórmula hacia abajo, haciendo la visión de ese metabolismo entonces del ácido araquidónico y de los fosfolípidos de membrana. También existe la idea de construir una casa, un castillo, un shopping. Y por ejemplo, iba por la segunda porción del Bodeno, entré por la Papila a la avenida principal. Allí estaba el Colédoco y cambia de nombre en la desembocadura del Cístico. Bueno, ahora imaginemos la casa. Entré a una casa con un pasillo largo que se llama Colédoco. A la derecha el páncreas ardía en llamas. A la izquierda, más arriba, la vesícula tenía aguas cloacales, muchas bacterias. Pero ¿de dónde venía más pus? Aguas cloacales era detrás de una piedra del conducto hepático. Detrás había una cloaca rota con mucho olor y bacterias. ¡Cuánta porquería! Era una colangitis supurada. Entonces, al recordar esta fábula, recordaremos todos los hechos vinculados a la colangitis. Entonces, como metodología para estudiar, y damos 40 minutos de estudios, descansamos 15, 40 minutos de estudio, descansamos 15, y así seguimos con la secuencia. Pero cuidado, descansar 15 minutos es descansar sin pantallas. Dejar que el cerebro procese, que se consoliden los conocimientos. Y es necesario tener la idea de bombardear el cerebro con información. No vale, no sirve para nosotros médicos. Eso no, esto no lo toman. No, eso no lo estudié, no tiene importancia. No. Nosotros tenemos que bombardear nuestro cerebro con la mayor cantidad de información. Seguramente todo nos va a servir al momento de atender a un paciente. En la otra punta existe el olvido, que a veces son manifestaciones leves, transitorias, habituales o estados patológicos irreversibles, como la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer. Y aquí tenemos al doctor Alzheimer, con su paciente Auguste, en el año 1901. Alois Alzheimer, en el 1864 nació, y esto lo describió en una paciente que vio en el año 1901 y lo publicó en 1906. Justamente examinó el cerebro post-mortem y encontró grandes diferencias con el cerebro normal. Ahora sabemos que esto se relaciona con el acúmulo de sustancia amiloide y proteína tau. Esta proteína tau es la que hace la cohesión de los microtúbulos. Por otro lado, sabemos que Alzheimer predomina como enfermedad neurovegetativa en los ancianos. Puede estar asociado a otras demencias o puede ser que el paciente no tenga Alzheimer, tenga otro tipo de demencia. Por eso es tan importante el gimnasio cerebral. Ahora pasamos a ver el hipocampo y estructuras parahipocampales. Si hacemos un corte a ese nivel, vamos a ver que se observa allí el hipocampo. Entonces veamos las estructuras: la corteza parahipocampal, la corteza entorrinal, el subiculum, el hipocampo con CA3 y CA1, el giro dentado. Entonces vamos a decir que las vías de entrada y de salida de la formación del hipocampo son
múltiples, desde la corteza parahipocámpica, el área de asociación al frontal temporal parietal, la corteza perirrinal, corteza entorrinal, circunvolución dentada, hipocampo CA3, hipocampo CA1, subiculum. Y a su vez todas estas cosas mencionadas se relacionan entre sí en forma permanente, inclusive en el sueño registran actividad y aún bajo anestesia general se producen este intercambio permanente. Entonces existe un diálogo, aún cuando dormimos, aún bajo anestesia general entre hipocampo, corteza entorrinal, corteza cerebral. Y el subiculum, ubicado allí, significa soporte, pequeño soporte. Es la parte más baja de la formación hipocampal. Está situada entre la corteza entorrinal y el subcampo CA1 del hipocampo propiamente dicho. Recibe aferencia del CA1 y la capa 3 de neuronas piramidales. Bueno, todo esto se relaciona con la epilepsia. Es el lugar responsable de la actividad ictal. También está implicado en la memoria operativa y las toxicomanías. Imágenes del hipocampo en relación a la imagen que tenemos en el corte que nos demuestra la presencia del hipocampo. Aquí tenemos en este esquema cómo la ratita encuentra en este laberinto el camino y tiene sus células GPS que están en el hipocampo. Entonces, también el hipocampo se relaciona con la orientación espacial, las células GPS, con la inhibición de la conducta humana y también, por supuesto, con la memoria, como ya hemos dicho. Un niño, para que pueda integrarse socialmente, y tendrá que ver su función ejecutiva. Niños que juegan, juego en común, similar al sistema de control del tráfico aéreo. Debe manejar muchos aviones, juguetes, muchas pistas. En el cerebro del niño debe manejar mucha información y muchas pistas. Quizás con celulares, quizás juegos en común con celular. Debe haber un control inhibitorio, dejar de hacer lo que está haciendo y luego le toca el turno, tiene que saber qué hacer. Tiene que tener memoria de trabajo, flexibilidad mental, autorregulación, también el rincón de pensar, regulación de las emociones. Entonces así el tránsito aéreo, y ahora vamos al concepto de metacognición. Se refiere a la metacognición, a la cognición sobre cognición, pensar sobre pensar, saber sobre conocer. Entonces aquí tenemos la función ejecutiva, la metacognición, donde está la iniciativa, la organización de material, la memoria de trabajo, memorización de tareas, la regulación emocional y finalmente la regulación comportamental. Y a su vez esto se relaciona con el control inhibitorio y la monitorización personal. La pregunta, ¿todo eso pasa en el quirófano con los residentes que están empezando a operar? Y tienen la función ejecutiva. Los residentes aprenden con un juego en común que lo hacen en los simuladores, es decir, en estructuras parecidas a las estructuras humanas, que son de plástico o de otros materiales, donde ejercitan, por ejemplo, la videolaparoscopía. Y esto es similar al sistema de control de tráfico aéreo. Tienen que ver por qué orificio entran las pinzas, qué es lo que hacen adentro. Hay que manejar muchas pistas, aviones. El cerebro del cirujano debe manejar mucha información. Tiene que tener control inhibitorio, dejar de hacer lo que está haciendo, cambiar de estrategia. Tiene que saber qué hacer, memoria de trabajo, flexibilización mental, autorregulación, también el momento de pensar. Tiene que tener confianza en sí mismo, confianza en el jefe, confianza en quien le está enseñando a operar. Y tiene que tener regulación de las emociones. Por lo tanto, función ejecutiva, la metacognición, iniciativa, organización de materiales, memoria de trabajo, monitorización de tareas, regulación emocional, regulación comportamental. Control inhibitorio, monitorización personal. Entonces, debe haber control de las emociones, debe haber gestión de las emociones, no solo de las propias, sino de las que los rodean, de las personas que los rodean. Y si hay esto, entonces hay un trabajo en equipo.
Por eso entonces, valga este recorrido para recordar todas estas cuestiones vinculadas tanto a lo que es rendir un examen como a aprender los procedimientos. En este caso puse de ejemplo lo quirúrgico, pero puede ser que aprender signifique cómo revisar un paciente, cómo atender una emergencia, cómo hacer reanimación cardiopulmonar, etc. Gracias.